Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor, también al reflexionar, al meditar en esta sección de las Escrituras. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora nos presentamos delante de ti, dándote gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, poder meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que por amor de tu nombre, tú ilumines nuestro entendimiento, que la reflexión que tengamos en esta palabra nos lleve a considerar la buena obra de Cristo, a confiar más en nuestro Salvador y a dedicarnos a Él para gloria de tu santo nombre. Ayúdanos, te lo imploramos, Dios. Abre nuestros oídos, nuestros corazones y permítenos ser edificados, exhortados y consolados a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Habíamos comenzado el capítulo 2 de esta carta considerando lo que es un ministerio fiel, como el desempeñado por Pablo, Silvano y Timoteo en la ciudad de Tesalónica. Esta gran ciudad que estaba inmersa en el paganismo, pero que al escuchar la buena noticia del reino de Dios, el Señor añadió los que habían de ser salvos y esta iglesia experimentó un especial crecimiento. Consideramos la semana pasada que esta visita no fue en vano. Esta entrada del Evangelio en Tesalónica no fue en vano. La iglesia lo sabía. El trabajo y la angustia del esfuerzo misionero no fue en vano. Su compromiso con anunciar el Evangelio no era algo superficial, no era algo pasajero, sino que era un compromiso real, era un compromiso permanente. Ellos no fueron movidos por deseos equivocados, no fueron movidos por avaricia, no fueron movidos por engaño o por error. Su servicio abnegado a los creyentes fue producto de una fiel convicción de haber sido aprobados, de haber sido comisionados por Dios mismo para esto. Por lo tanto, hablaron de parte de Dios y hablaron en la misma presencia de Dios. Consideremos ahora la segunda parte de esta enseñanza titulada Un ministerio fiel, que es el reflejo del ministerio fiel de aquel que fue hasta la cruz para mostrarnos el amor de Dios, para librarnos de nuestra eterna miseria. Veamos en los motivos y la conducta de Pablo, Silvano y Timoteo el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, lo que se mostró en su encarnación, lo que se mostró en su vida santa, en su muerte, en su resurrección. Y consideremos el gozo de ser beneficiarios nosotros de ese ministerio tan fiel de Cristo para la gloria de Dios y para bendición de su pueblo, de su iglesia. Así que vamos a tratar de abarcar del verso 5 al verso 12, si Dios lo permite, comenzando entonces a considerar este ministerio fiel como un servicio íntegro delante de Dios. Esto es lo primero, un servicio íntegro delante de Dios. Advierto de inmediato que cuando hablamos de integridad, no hablamos de perfección absoluta. No hablamos de que no hubiese rastro alguno de pecado en Pablo y sus compañeros. Un ministerio llevado por hombres pecadores tendrá los rastros del pecado también, así como ustedes y yo. Entre los significados de la palabra integridad del diccionario Noah Webster nos dice que se refiere a un estado ininterrumpido, el estado íntegro e intacto de cualquier cosa, particularmente de la mente. Integridad o pureza moral, incorruptibilidad, rectitud, honestidad. Y dice también, la integridad abarca la totalidad del carácter moral, pero se refiere especialmente a la rectitud en las relaciones mutuas, la transferencia de propiedad y la representación de terceros.
Con esta definición podemos ver nosotros que el testimonio que encontramos en estos versículos de la carta a los tesalonicenses nos hablan precisamente de un servicio íntegro delante de Dios. Un servicio recto, un servicio honesto, sin adulación ni avaricia. Recordemos, segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a la segunda carta, capítulo 2, versículo 17. Miremos lo que en su momento decía Pablo a esta iglesia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, el verso 17. Miren lo que nos dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Perdón, estaba leyendo el número 3. Es 2:17. Es que estoy en primera, perdón. Sí, tengo que pasar a la segunda. Sí. Tiene toda la razón. Dice, así que al proponerme esto, Dios mío, que medran todos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto fue lo que caracterizó al apóstol Pablo. Y aquí en Tesalonicenses también nos dice que él no empleó un lenguaje de adulación. ¿Qué es adular? Cepillar a la gente, ¿no? Darle cepillo. Creo que lo entendemos más aquí en este contexto así, o dorarle la píldora. O decirle, uy, qué lindo, pero ese qué lindo no es sincero, sino que está buscando algo. Hay detrás alguna intención escondida, ¿sí? Hay personas que les gusta adular y les gusta que los adulen. O palabras lisonjeras, como dice la Escritura. Hay gente que le encanta utilizar ese vocabulario y que los traten así. Pablo no llegó a Tesalónica a alabar a los hermanos por la belleza, por la riqueza, por los talentos, por los logros. Tampoco les ocultó las dolorosas verdades sobre la culpa del pecado y el peligro que esto trae. Él no fingió, no aparentó piedad para promover planes de codicia, como muchos falsos suelen hacer, ¿no? Los lobos disfrazados de ovejas, que buscan simplemente aprovecharse de los demás. Él no buscó ninguna ventaja económica de sus oyentes. No buscó estafarlos. No buscó meterle la mano al bolsillo, como han hecho algunos en una hipnosis masiva y le meten la mano al bolsillo a la gente, ¿no? Y le han sacado cualquier cantidad de plata. Los tesalonicenses observaron en general el espíritu del apóstol y también observaron cómo había trabajado con sus propias manos para ganarse el sustento. Y esto lo vemos más adelante en el versículo número 9. Pablo dice, Dios es testigo. Interesante, ¿no? Que puede colocar a Dios por testigo. Hay mucha gente mentirosa que no le da miedo blasfemar. Pero Pablo no es del tipo de gente que iba a blasfemar. Ya vimos lo que leíamos en Corintios. Hablaron de parte de Dios, pero hablaron también delante de Dios. Es decir, que no podían hablar cualquier cosa. Él entonces suplica a Dios por la veracidad de lo que había dicho. Lo pone de testigo. Dios conocía la verdad en este caso. Dios no podía ser engañado. Por lo tanto, Pablo ruega que Dios, que conoce íntimamente la verdad, sea testigo en este caso. Y se nos invita entonces a nosotros, o aprendemos nosotros acá, que es correcto en ciertas ocasiones apelar a Dios por la veracidad de lo que decimos. Asimismo, debemos vivir de tal manera que podamos hacer tal súplica, ¿no? Que podamos poner a Dios por testigo. Ese ministerio íntegro se llevó a cabo sin buscar reconocimiento de hombres. Vamos a leer otra vez del verso 5 al verso 6. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
Definitivamente el deseo de reconocimiento no era lo que impulsaba a Pablo y a su equipo. Él no se quería hacer un gran nombre, pero miren cómo es Dios. Pablo no buscaba nada de esto. Y fue el que más epístolas escribió, ¿no? El que tiene más cartas en la Biblia. Y podemos decir, el que fue usado por Dios de una manera extraordinaria para extender el Evangelio en todo el Imperio Romano. Pero nunca buscó grandeza, nunca buscó reconocimiento, nunca buscó que le dieran una palmadita en el hombro o que le dieran un aplauso. Hay gente que sufre de eso, hay gente megalómana que quiere que multitudes los aplaudan, los busquen, los consideren especial. Pablo no buscó ninguna de estas cosas. Eso no era lo que estaba en él. Recordemos lo que decía también en Colosenses, capítulo 1, el verso número 10. Colosenses 1:10. ¿Qué era lo que le interesaba? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál era el deseo de su corazón con todo el esfuerzo que hacía? Si hubo un hombre esforzado en el Evangelio, ese fue Pablo. ¿Pero qué era lo que pretendía? ¿Que sus oyentes lo aplaudieran? ¿Que sus oyentes le dijeran, uy, qué sermón tan espectacular, Pablo, gracias, qué chévere, qué bueno? ¿No? Lo que pretendía era que sus oyentes pudieran andar como es digno de la vocación con que Dios los llamó. Esa era la preocupación, eso era lo que había en el corazón de este hombre. Eso era lo que le importaba. Pablo no estaba esperando cuántos están aquí asistiendo hoy, cuántos tenemos acá. Lo que le interesaba es que aquellos a los que alcanzara pudieran ser encaminados de verdad en vivir como es digno del Señor. El amor a la fama no es precisamente lo que había influenciado a Pablo. La idea particular de este versículo entonces parece ser que aunque tenía ventajas extraordinarias como apóstoles de Cristo para establecer dominio, para asegurar supremacía sobre otros, no se valieron de ellas. Los tesalonicenses eran los testigos de primera mano del compromiso de Pablo, Silvano y Timoteo en predicar genuinamente el Evangelio, en agradar a Dios antes que a los hombres. Ellos no usaron estrategias y tácticas para envolver a la gente, para tomar provecho de ellos. Yo les he dicho que el mundo de la venta está lleno de mentiras, ¿no? Y que el tema de marketing se aprovecha de la emocionalidad de la gente, que la gente compra por emoción, no porque realmente necesite algo. Es simplemente por emoción. Le venden una idea y van y la compran. Le venden humo y lo compran. Pero Pablo no usó nada de esto. Si usted a la gente que es avara le promete que si dona una plata, que si trae una plata, que si hace un pacto con Dios, Dios se lo va a multiplicar, ¿qué cree que va a pasar con esa gente avara? Caen redonditos porque les interesa la plata, porque les interesa ese negocio fácil, que les dé réditos. ¿Por qué creen que el señor Murcia levantó una pirámide rápidamente y ganó mucha platica? Por la avaricia de la gente que quería, yo llevo 100 millones y me devuelven 1000. Uy, ese negocio no me lo van a dar los bancos. Entonces, creo que es buen negocio. Y allá se metieron. ¿Y cuántos cayeron redonditos, no? Usted sabe lo que pasa con las pirámides. Los que están en la punta, arriba, esos ganan bastante, pero los que están aportando son los de la base. Y cuando se cae la pirámide, se fregaron los de la base. No tienen nada. Eso fue lo que pasó. Por la avaricia. Este no es el caso de Pablo. Pablo y su equipo no buscaron grandeza, no buscaron fama, no buscaron reconocimiento alguno. Solamente buscaron anunciar a Jesucristo y a este crucificado. De igual forma, debemos observar que Cristo mismo no vino para agradarse a Él. Vayamos a Romanos capítulo 15, verso 3 primero.
Y entendemos que Cristo no vino a hacer su voluntad, no vino a buscar lo que era agradable a Él, sino lo que era agradable al Padre, en su calidad de redentor nuestro, en su calidad de intermediario, en su calidad de nuestro intercesor, del que venía en nuestro lugar. No vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. El mismo Pablo entonces en Romanos capítulo 15, el verso 3, pone de manifiesto cuál fue la actitud del Señor Jesucristo, al cual Él está imitando. Romanos capítulo 15, el verso número 3 nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice, ni Jesucristo, siendo el mismísimo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, teniendo la potestad de hacer lo que le place, no hizo su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo había enviado. Vayamos a San Juan capítulo 6, verso número 38. San Juan capítulo 6, el verso 38. Miren lo que dice el Señor. Y esta es, versículo 38, sí, porque he descendido del cielo. ¿Qué más? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Interesante cómo el Hijo se subordina al Padre voluntariamente, diciendo, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Aquí mismo, la página anterior, capítulo 5 de San Juan, el versículo número 41, dice, gloria de hombres no recibo. Jesucristo les dijo, yo no vine a buscar gloria de ustedes, yo vine a buscar la gloria de Dios. Eso fue lo que vine a buscar. ¿Y qué es lo que acaba de decir Pablo en el texto que estamos leyendo? No vine a buscar gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. A Pablo le tenía él no le encontraba sentido, a él no le estaba llamando la atención el que las demás personas lo reconocieran, le dieran fama, le dieran honor, lo tenía sin cuidado. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos esperando que nos reconozcan? Que reconozcan nuestra labor, nuestro esfuerzo, que nos den la palmadita en el hombro. Ahora, no estoy diciendo que Pablo no reconociera a los hermanos y la sinceridad, la veracidad de ellos, y que cuando fuera necesario hacer un reconocimiento, lo podría hacer. El punto es que él no estaba buscando, no estaba pretendiendo un reconocimiento a su labor. Solamente estaba pretendiendo que la gente siguiera la voluntad de Dios, así como Cristo mismo nos enseñó. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuál es nuestro motivo hoy? ¿Cuál es nuestra motivación para servir al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación para reunirnos un día como hoy? ¿Cuál es nuestra motivación para llevarnos uno de estos folleticos y decirle a la gente qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestra motivación para hablarle a otros acerca de Cristo? ¿Cuál es nuestra motivación para anunciar el Evangelio y para hacer discípulos? Pablo y sus compañeros dieron un servicio íntegro sin buscar reconocimiento alguno, pero también sin imponer su autoridad. En las circunstancias que ellos tuvieron, acuérdense que venían perseguidos de Filipos, Pablo y su equipo podrían haber sido carga para algunos de los tesalonicenses que los mantuvieran, aunque Pablo había podido exigirlo. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios 9, del 8 al 15, que nos habla acerca de estos derechos que él tenía como apóstol, que su equipo que estaba sirviendo al Señor podían exigir también. 1 Corintios capítulo 9, del verso 8 al verso 15. Miren lo que dice. ¿Digo solo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros?
pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aquí Pablo expresa claramente el derecho que tenía como apóstol, el derecho que tienen de ser sustentados por la iglesia los que predican el evangelio. Pero Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, pudiéramos haber hecho esto, pero no lo hicimos. A Pablo lo habían acusado de ser un falso, de ser un impostor, de buscar simplemente aprovecharse de la gente. Pero él les demuestra con esta actitud que esa no era su intención, que ese no era su propósito en realidad. En lugar de oprimir entonces en este sentido, el apóstol y sus colaboradores optaron por renunciar a este derecho y mantenerse con su propio trabajo. Como apóstol, él también pudo haber ejercido autoridad sobre la iglesia, haber utilizado su cargo para dar leyes a la iglesia, pero eligió no hacer absolutamente nada que les supusiera una carga. Los trató con ternura, con la que una nodriza cuida a sus hijos, o como un padre protege, vela, disciplina, instruye a sus hijos, como lo veremos en versos 7 y verso 11. Y empleó únicamente las artes de la persuasión. Únicamente les dio la palabra. ¿Podemos acusar entonces, hermanos, a Pablo de ser de carácter débil? ¿De ser negligente por esto? ¿Por no imponer su autoridad sobre los hermanos? ¿Por no exigir que la iglesia cumpliera con su deber y que lo sustentara? ¿Podía alguien decir que Pablo fue un flojo? ¿Que no trabajó para que se extendiera más el evangelio en Tesalónica durante su estadía en la ciudad? Los mismos tesalonicenses y Dios eran testigos de su conducta y de su servicio íntegro. Pero miremos a nuestro Salvador, hermanos míos. ¿Cuántas críticas? ¿Cuántos reproches? ¿Cuánta injusticia hubo contra él? Pero ¿quién puede negar que Jesucristo ofreció un servicio completo, un servicio honesto, un servicio sin interrupción, es decir, un servicio íntegro? Él es el ejemplo de integridad. Lo segundo que debemos considerar cuando hablamos de un ministerio fiel es el servicio de amor que ofrecieron a Dios mismo en primer lugar y luego a su iglesia. Un ministerio fiel es un servicio íntegro, un servicio de amor. Todo lo que se testifica en esta carta se puede resumir en una frase: un servicio de amor. Y sabemos que no se trata de un amor fingido. Sabemos que no se trata de la caricatura que el mundo pinta del amor. No se trata de un mero sentimentalismo, sino de hechos, acciones que evidencian un amor puro, un amor sincero. No podemos dejar de considerar la cruz, mis hermanos, que es la más grande demostración de amor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Este era el amor que entonces movía también a Pablo y a sus compañeros para llevar el evangelio a todo lugar, para llevar ese amor de Dios a todo lugar. Y entre esos estaba Tesalónica. Y lo hicieron con ternura, con fidelidad. Versículo 7 de nuestro texto. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
En lugar de usar su autoridad, dice Pablo, empleamos métodos más bondadosos, más gentiles para ganarlos y promover su paz, promover su orden. Y nos dice que actuaron como una nodriza o como una madre que amamanta a sus niños pequeños. ¿Alguna de ustedes ha podido amamantar, cierto? Y no ven esa conexión que hay entre la madre y su bebé cuando está amamantando. Y la ternura, o lo hacen de mala gana. Ay, este chino, toca darle la comida. ¿Ah? No, no pasa eso. Por acá hay uno que por mucho tiempo estuvo ahí pegado. Y la mamá no le decía, no, no te voy a dar más nada. No, no hacía eso. Y Pablo está diciendo, miren la ternura, con la ternura así como la mamá y el cuidado con el que la mamá amamanta a sus hijos. Dice, así cuidamos de ustedes. Algunos manuscritos dicen, nos hicimos como niños. Acá dicen, nos hicimos benignos. Pero el punto en realidad o el enfoque o el sentido del texto es que expresa la disposición que tuvieron de tratar a estos nuevos creyentes con mansedumbre, con ternura, con comprensión de su condición. A un nuevo creyente no le podemos exigir la disciplina que debe tener un creyente que ya lleva 10 años, ¿sí o no? Es diferente a un creyente recién convertido que tiene un mesecito de estar escuchando la escritura a uno que lleva 10 años en la iglesia. Las cosas son distintas, ¿o no? Es diferente y el nivel de exigencia es diferente también. Estos apenas habían escuchado el evangelio, pero a Pablo le tocó salir corriendo de allá. Entonces no tuvieron mucho tiempo. Y dice, ¿cómo fue que los trataron? Un predicador decía, en la mansedumbre reside el poder de doblegar la disposición más feroz y de triunfar sobre la dificultad más gigantesca. Fue la mansedumbre de la paciencia que les permitió soportar el insulto y la afrenta de sus enemigos. Su predicación suscitó una violenta oposición, pero respondieron orando por sus perseguidores. Contra la fuerza física lucharon con armas morales, y esta actitud y estrategia tuvieron una poderosa influencia en sus enfurecidos adversarios. Esto les permitió soportar las debilidades e imperfecciones de sus conversos. Como una madre cuida a sus propios hijos, los cuidaban con la más tierna asiduidad, los instruían con la más desinteresada solicitud, se adaptaban a su perspectiva infantil con toda devoción, como un padre cariñoso y atento. Y todo esto compartiendo el evangelio. Pablo dice de estos nuevos creyentes que una vez habían sido desconocidos totales, se habían vuelto personas muy queridas y que tenían un gran afecto, estaban dispuestos a compartir con ellos no solo el evangelio, sino también su propia vida. Recordemos lo que decía Pablo a los romanos también en el capítulo 1, versículo 11. Romanos 1, 11. Porque deseo veros. ¿Para qué quería ver Pablo a los romanos? ¿Para chismosear un poco? ¿Para adelantar cuaderno, como decimos acá? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo una y otra vez está pensando en enseñar, en edificar. Y el mismo Pablo una vez dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino ¿cuál? La que sea la buena, la palabra buena que sea para la necesaria edificación. Lo que nos debe llevar a pensar, lo que digo edifica, lo que voy a decir edifica. Si no edifica, ¿para qué lo digo? Quédese callado, calladito se ve más bonito. Sí, el necio, mire, dice la Biblia, el necio, cuando se queda callado, es contado como si fuera sabio. Mejor cierre la boca. En las muchas palabras no falta el pecado. Bueno, el propósito de Pablo era anunciar algún don espiritual, era edificar a los hermanos. Así que según esto, el motor de Pablo siempre había sido anunciar
el Evangelio. Y Barnes nos ayuda a reflexionar sobre estos versículos cuando comenta: estar dispuesto a comunicar el conocimiento del Evangelio era en sí mismo una fuerte prueba de amor, incluso si no implicaba abnegación ni riesgo alguno. Demostramos un amor decidido por una persona cuando le hablamos del camino de la salvación y le exhortamos a aceptarlo. Mostramos un profundo interés por quien está en peligro cuando le hablamos de la forma de escapar, o por quien está enfermo cuando le hablamos de una medicina que lo sanará. Pero manifestamos un amor mucho mayor cuando le hablamos a un pecador perdido y arruinado del camino que puede ser salvado. No hay manera de mostrar tanto interés por nuestros semejantes, ni tanta verdadera benevolencia hacia ellos, como ir a verlos y hablarles del camino por el cual pueden ser rescatados de la ruina eterna. ¿Qué compartes día a día con los que te rodean? ¿El temor del futuro? O ahora con el nuevo gobierno sí nos va a ir mejor, ¿cierto? Vamos a vivir una patria de milagros, sí, van a ocurrir milagros. Ahora sí. O hablamos del sistema económico, todavía no se ve el milagro porque siguen las mismas problemáticas. De las dificultades en la familia, del sistema educativo, etcétera, etcétera. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que hay en nuestra conversación? ¿Qué te mueve? ¿Qué llena tu boca? ¿Qué deseas para tu prójimo? Leamos el versículo 8 de nuestro texto. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo dice que estaban dispuestos no solo a esforzarse por dar a conocer el Evangelio, sino incluso a dar sus propias vidas en ello. Hermanos, ustedes saben de los peligros que pasó Pablo, ¿no? Y de los trabajos, la fatiga, las angustias, todo eso. Y no solo Pablo, todos los apóstoles en realidad. Y cuando hablamos de la historia de la iglesia, los mártires que hubo en la iglesia. Por anunciar el Evangelio, muchos testigos, muchos mártires tuvieron que ir a la muerte por causa del Evangelio. Y estuvieron dispuestos. Pero ahora nosotros no nos queremos inquietar por nada, ¿no? Lo importante es nuestra comunidad. Nuestra comunidad, vivimos en un mundo narcisista. Vivimos en un mundo hedonista, en donde lo único que importa es que tú te sientas bien. Lo único que importa es que a ti te guste. Si te gusta, no importa. Bien, felicidades. ¿Sí? Si eres varón, pero te sientes mujer, si te sientes bien, dale. No hay problema. Eso es lo que dice el mundo. Y es lo que le enseñan a nuestros pequeñitos en las escuelas hoy día. Y realmente eso es lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda. Pablo decía, no solamente estamos dispuestos a compartir el Evangelio y todo lo que viene con eso, sino que incluso estamos dispuestos a entregarles nuestra propia vida. Él decía, de ser necesario, de haber sido necesario, estábamos dispuestos a dar la vida. Seguro que Silvano, Timoteo también lo estaban así de dispuestos. Y todo esto, no porque Pablo fuera un gran altruista, sino porque Pablo estaba siguiendo las pisadas de su maestro. Vayamos a Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, el verso número 16. Primera de Juan, capítulo 3, el verso número 16. Miren esta declaración, mis hermanos. En esto hemos conocido el amor. Aquí está el verdadero amor. ¿Quieren saber lo que es el amor? ¿Quieren enseñar lo que es el amor? No miren novelas. Miren lo que dice este versículo.
En esto conocemos el amor, en que Él, es decir, Jesucristo, puso su vida por nosotros. En consecuencia, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo lo entendió, Timoteo lo entendió, Silvano lo entendió y por eso se expusieron. En otra carta, Pablo dice que uno de sus colaboradores, el que fue a llevar la carta, él mismo expuso su vida por los hermanos. Esa era la constante. Eso fue lo que vimos en los apóstoles. Esa fue la actitud de ellos. Ellos no eran primero yo y segundo yo y tercero yo. No, esa no era su actitud. Estamos en un mundo egoísta. En un mundo en donde lo único que importa es lo que yo quiero. Los demás no me importan. Ese es el mundo en que vivimos. Pero ese no es el llamado del Evangelio. Esa no fue la actitud de estos tres. En este punto podemos nosotros entender que parte del propósito de la carta entonces era asegurarle a los hermanos, a los creyentes de Tesalónica, que Pablo no los había abandonado por falta de amor ni por temor a la muerte, sino por esa firme convicción de su deber de llevar el Evangelio a todo lugar y de proteger incluso a los nuevos conversos, de permanecer en Tesalónica, muy probablemente otro alboroto, y se pudieran haber visto afectados también los mismos hermanos en Tesalónica. Entonces Pablo estaba pensando realmente en todas las cosas. Vemos en Pablo un ejemplo de una vida que una vez fue transformada por el Señor, se dedicó por completo a su servicio. En otro tiempo, Pablo hizo y deshizo, pero cuando Dios lo llamó, acabó ese tiempo, acabó esa vida. Él dice, esta es la buena nueva, que Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el más grande. Y la obra de Cristo en mí no fue en vano. Su vida se desgastó en servicio de amor, con ternura, compartiendo el Evangelio y sacrificando aún su propia vida en servicio a los demás por amor a Cristo y por amor a su iglesia, siguiendo las pisadas del Salvador, quien derramó su sangre, entregando así su vida por completo para cumplir la voluntad del Padre Celestial, para limpiarnos de nuestros pecados y declararnos justos ante Dios y así dedicarnos para Él. Los niños hoy borraban el color rojo, trataban de borrarlo y no se podía. ¿Sí? Porque el pecado no se puede borrar. No lo podemos borrar nosotros. Solo la sangre de Cristo puede lograrlo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Pablo, en tercer lugar, nos habla acá de un servicio fiel, de un ministerio fiel, pero un servicio esforzado. Y otra vez, hermanos, estamos en el mundo del facilismo. La gente utiliza mal la tecnología. La gente quiere utilizar la tecnología simplemente para ellos no hacer nada. Los estudiantes no se quieren esforzar. Quieren que la IA le resuelva los problemas, que la IA le haga los trabajos, para ellos no hacer nada. Y hay unos tan tontos que copian y pegan lo que les dice la IA y lo presentan. Y los profesores dicen, qué tontos. ¿A quién están engañando? Tiene 0. Yo también les pongo 0. Porque eso no se hace. Hay que aprender a usar las herramientas. La gente utiliza las redes sociales ¿para qué? Para extender el evangelio, claro, ¿cierto? Sí, para decirle al mundo que necesitamos a Cristo. Sí, uff. La selfie con la fotito y la carita y sacando la boca así sensual. Un cristiano está llamado a hacer esas cosas. ¿Ustedes creen que el cristiano está para eso? Déjeselo al ignorante, déjeselo al que no conoce a Dios. Pero usted conociendo a Dios está llamado a otra cosa. Su llamado es diferente. Muy alto su llamado para que se rebaje a esas cosas. Estamos en un mundo entonces en donde hay tanto facilismo, en donde la gente no se quiere esforzar para nada. Todo les parece complicado. Mejor dicho. ¿Han peleado algunos con los hijos para que hagan el oficio en la casa? ¿Sí o no?
En mi casa ha pasado. Así que imagínense el nivel. Claro, porque no quieren hacer nada. Los hijos no quieren hacer nada. Por ellos estarían viendo televisión acostaditos hasta tarde sin hacer nada. Bueno, si está hasta tarde le toca hacer el aseo tarde entonces, pero hace el aseo, arregla la casa. Les corresponde, tienen que cumplir con sus deberes. La gente no quiere cumplir con sus deberes. Quieren que todos se los hagan. ¿Cuántos pagan para que la gente les haga su trabajo? No, eso no es lo que dice Pablo acá. Pablo no le pagó a ninguno para que fuera en lugar de él. Y Pablo nos dice acá que ellos trabajaron arduamente. La semana pasada vimos una palabra que cuando hablaba del esfuerzo se puede traducir también como agonía. Un esfuerzo de incluso estar al borde de la muerte. Un esfuerzo muy grande. Hermano, servir al Señor requiere esfuerzo también. Vivir la vida cristiana también requiere de esfuerzo. También estamos llamados a esforzar. Esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo. Se requiere esfuerzo. No porque busque compensar algo a Dios. Pablo fue uno de los que más trabajó. No porque yo fui tan pecador que entonces voy a compensar un poquito a Dios. ¿Sí? Como que el que reza y peca empata. Esa es la convicción de muchos. Esa es lo que hay ahí. Entonces dice, yo me esfuerzo por servir al Señor. A ver si en algo equilibro todo lo malo que he hecho. Hermanos, jamás podremos compensar a Dios. Nuestros pecados jamás podrán ser compensados por lo que nosotros hagamos. La única compensación es la de Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la única que compensa, que satisface la ira de Dios por nuestros pecados. Tampoco Pablo estaba haciendo un trueque con Dios para buscar un beneficio de parte de Él. Ya vimos que el motivo es realmente el amor agradecido por Cristo, el amor agradecido a Cristo y por lo tanto a los que Cristo ama, es decir, a su iglesia. Así que el ministerio fiel implica un servicio esforzado, con trabajo duro. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 20, el verso número 34. Hechos capítulo 20, verso 34. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el oficio que tenía Pablo? ¿Por qué decía que las manos? ¿Qué era lo que hacían? Hacían carpas, hacían tiendas. Entonces, era un trabajo manual. Bueno, y los que saben de trabajo manual, ¿eso no implica un esfuerzo? Y es tan rápido, en la época de Pablo no estaban las máquinas industriales que uno metía por aquí un lado el material y por el otro ya salía listo. No, era a mano como tenían que trabajar todo eso. Quitaba tiempo. Pero Pablo no era lo que decía, ay, me tocó tan duro trabajar hoy que voy a dormir. Y si me da tiempo, de pronto el otro domingo nos vemos con los hermanos en la iglesia. ¿Le ha pasado, hermano, que a veces por trabajar deja de asistir un domingo a la iglesia porque me tocó trabajar? Bueno, es algo esporádico, no es la constante. ¿Sí? Porque le tocó trabajar. Pero otros domingos sí deja de asistir a la iglesia porque, ay, es que estoy cansado, quiero descansar. Pero si le hubiera tocado trabajar, o sea, para el trabajo sí. O sea, porque me va a dar plata, ¿cierto? Pero como en la iglesia no me van a dar plata, entonces no voy. No me comprometo. ¿En qué estamos? Segunda Corintios, capítulo 11, verso 27. Hay otro testimonio. Segunda Corintios 11, 27. ¿Cómo fue la vida de Pablo en el ministerio? Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y bueno, ahí
sigue el resto y enumera todo lo que habían pasado como apóstoles de Cristo, como servidores de Cristo. ¿Y cuánta gente se las da hoy de apóstoles y de profetas y con buena pinta y toda la cosa? ¿Y qué sufren por Cristo? Sufren tanto que le sacan la plata a la gente y van ellos a disfrutársela en este mundo, dando un mal testimonio precisamente en contra de Cristo y dañando la fe de muchos, destruyendo a muchos. A su tiempo recibirán su recompensa de parte del Señor. Pablo no era un vago aprovechado que vivía de los demás o que quisiera vivir a costa de los demás. Ya vimos que él tenía derecho como apóstol a vivir del evangelio y que la iglesia lo mantuviera, pero no quiso imponer este derecho en las circunstancias que lo rodeaban. ¿Cuánta gente sigue insistiendo hoy en sus derechos? Y todo el mundo peleando por sus derechos. ¿Y cuántos pelean por cumplir sus deberes? Ahí sí no, ¿cierto? Eso sí no. Pablo, en la oposición que tuvo, y seguramente la pobreza tal vez de la iglesia en Tesalónica, no quiso imponer su derecho. Ante esas circunstancias no había más sino que trabajar duro para ganar su sustento y para dedicarse a predicar el evangelio. En nuestro contexto, mis hermanos, pocos son los que quieren esforzarse y trabajar duro. Quieren importar modelos extranjeros que no aplican en nuestra nación. Algunos terminan abandonando el llamado, algunas iglesias cierran o se fusionan con otras y en algunos casos se abandonan los principios bíblicos por lograr un crecimiento rápido, un sustento económico que les permita a sus líderes vivir con holgura. Pero la realidad, mis hermanos, es que en este momento, en nuestro país, en nuestra denominación de iglesia, solo tenemos el camino del trabajo duro. Mientras se levanta una nueva generación, mientras ayudamos nosotros a levantar una nueva generación, a la que debemos enseñar a ser más conscientes de su llamado, a ser más esforzados en apoyar la obra de Dios y a los que tienen un llamado especial dentro de ella como ministros del Evangelio, pero también en general, para que la iglesia vuelva a sus raíces, a sus principios, de ser los que hacen las obras de misericordia, de ser los que traen la transformación a la educación, de ser los que traen la transformación a la política de las naciones. Si no pensamos en esto, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Pablo y su equipo se esforzaron y trabajaron duro, enseñaron con su ejemplo y enseñaron con doctrina, obviamente. Los hermanos de Tesalónica tuvieron la oportunidad de conocer bien su forma de vida. Pablo los pone de testigos junto con Dios. Y recuerden que el testimonio de 2 o más testigos es válido. Fueron ejemplo de piedad, conduciéndose de forma santa delante de Dios, pero también de forma justa delante de los hombres. Esto es, en su trato con la gente. Nadie podía de forma justa decir, este hombre me estafó, este hombre me engañó. Nadie tenía que señalar al equipo apostólico de una conducta impropia. Cumplían fielmente con cada deber. Y como bien señala Barnes, esto no implica una pretensión de perfección absoluta, sino la pretensión de coherencia, de carácter y fidelidad en el deber. Cualidades que todo cristiano debe demostrar. Todo aquel que profesa la religión debería vivir de tal manera que pueda apelar a todos los que tienen oportunidad de conocerle como testigos de su coherencia, de su fidelidad y de que no había nada que se le pudiera imputar. Se nos dice entonces en esta carta que estos hombres vinieron como testigos de Dios, de la verdadera religión y de la importancia de vivir santamente. Ellos no dieron origen al evangelio, ellos no enseñaron los deberes y doctrinas como si fueran propios, sino que vinieron como testigos de lo que Dios había revelado, de lo que Dios había exigido, y lo hicieron con sinceridad y con solemnidad.
Lo hicieron, dice Pablo, como un padre con sus hijos, con interés por su bienestar, como un padre siente por sus hijos y con el método que usaría un padre para sus hijos. ¿Qué suelen usar los padres con los hijos? Exhortación, aliento y también ruego. ¿No han hecho estas cosas con sus hijos? ¿No se suele advertirles, mostrarles el peligro? ¿No se suele animarlos también para que cumplan con su llamado? O incluso rogarles que escuchen. En ello vemos el amor de Cristo por su iglesia, exhortándola para que cumpla su llamado, dándole ánimo para confiar en Él e insistiéndole constantemente en la fidelidad de Dios en la cual pueden descansar. Y por último, Pablo advierte en el versículo número 12 cuál era el propósito en general. Leamos desde el verso 10. Vosotros sois testigos, Dios también, de cuán justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo resume entonces el propósito de todo su ministerio en Tesalónica al decir, para que andéis como es digno de Dios. Otro comentario de Barnes, un hijo anda como es digno de sus padres cuando vive de tal forma que honra a sus padres por la educación que le han dado. Cuando vive de manera que no les causa dolor con su mala conducta ni da ocasión a nadie para que hable mal de él. Esto lo hace cuando guarda sus mandamientos, cuando lleva una vida de pureza y virtud, cuando aplica los principios de la familia a su propia vida, cuando honra a su padre demostrando un profundo respeto por sus opiniones y cuando se esfuerza por proveer para su bienestar. De manera similar, dice Barnes, un verdadero cristiano honra a Dios. Vive de tal manera que no deshonre ni a sí mismo ni a su casa, de tal modo que enseñe al mundo a honrar a quien le ha concedido tal gracia. Amado hermano, ¿te conduces de acuerdo a tu llamado de vivir para el reino de Dios? ¿Pones todo tu empeño, tu esfuerzo, tu dinero, tu tiempo, tus dones al servicio del reino de Dios? ¿Vives cada día para la gloria de Dios o estás buscando tu propia gloria, tu fama, tu honor, tu bienestar temporal, tu placer pecaminoso, tu felicidad malentendida? Termino con un comentario de Matthew Henry sobre los versos que hemos estado estudiando. Él dice, la suavidad y la ternura dan mucho prestigio a la religión y están en armonía con el trato bondadoso de Dios con los pecadores en el Evangelio y por el Evangelio. Esta es la manera de ganar gente. Nuestro gran privilegio en el Evangelio es que Dios nos ha llamado a su reino y gloria. El gran deber del Evangelio es que andemos de forma digna de Dios. Debemos vivir como corresponde a los llamados a tan elevada y santa vocación. Nuestra gran actividad es honrar, servir y complacer a Dios y procurar ser dignos de Él. Que Dios nos ayude, amados hermanos, para que hoy también nosotros podamos ofrecer un servicio fiel por amor a El que nos salvó, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Oremos.